¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. A nombre de este gran equipo les doy la más cordial bienvenida y vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En América Latina, el gobierno argentino elimina las restricciones de compra y venta de dólares, reviviendo el fenómeno financiero conocido como bicicleta financiera. En contexto, en medio de la guerra comercial y arancelaria de Trump contra la economía mundial, el más afectado es el propio Estados Unidos. Y en 360 el oro sube a un precio histórico por encima de los $3.500 tras la caída de la divisa norteamericana. De esto y más hablamos en esta emisión. Vamos a iniciar con la información. Mire, en Argentina la reciente decisión gubernamental de eliminar las restricciones en la compra y venta de dólares ha revivido el interés por el fenómeno financiero conocido como el carry trade o bicicleta financiera. Perdóname. Expertos consultados advierten que, aunque este tipo de especulación puede generar ganancias rápidas, también puede tener efectos negativos en la economía. El economista Martín Calos señala que el carry trade había perdido fuerza debido a la expectativa de una devaluación reciente, pero ha resurgido impulsado por las nuevas políticas del gobierno destinadas a atraer capitales a corto plazo. La situación plantea interrogantes sobre cómo esta dinámica afectará la estabilidad económica del país en el futuro y si la misma puede llegar a generar intereses monetarios personales a los gobernantes. Y le cuento ahora que Israel y Reino Unido continúan procesos para la extracción de petróleo de las Malvinas, una situación que plantea interrogantes sobre la complicidad o el apoyo del gobierno argentino. Informes indican que este megaproyecto que se desarrollará en aguas del Atlántico Sur prevé la extracción de 300 millones de barriles de petróleo a un plazo de 30 años. La etapa inicial contempla la perforación de 23 pozos a una profundidad de 2,5 kilómetros en el yacimiento Sea Lion. El gobierno británico obtendrá regalías estimadas en $6.000 millones a costa de las riquezas naturales de Argentina y en detrimento de su soberanía, además de reabrir el debate sobre la postura del gobierno actual en relación con el conflicto por las Malvinas. Y en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente de Argentina, Javier Milei, profundizará la desregulación del sistema eléctrico que ya refleja una drástica disminución de subsidios. Según un reciente estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, en los últimos 9 meses cerca de 2 millones de hogares se vieron afectados al dejar de ser considerados de bajos ingresos. Esta cifra refleja un gran impacto en la cobertura de costos y en el gasto en subsidios, pues cerca de 2/3 del gasto en subvenciones nacionales van al servicio de energía eléctrica. Para finales de año, el gobierno de extrema derecha pretende eliminar el actual esquema que agrupa a los usuarios en 3 niveles según sus ingresos y pues los derivará en un sistema de asistencia directa a los sectores vulnerables. Y le cuento ahora que en Cuba el gobierno inauguró oficialmente la edición número 15 de la Feria Comercial Salud para Todos como parte de la Convención Internacional Cuba Salud 2025. Autoridades gubernamentales dieron inicio de manera oficial a la feria comercial en el recinto ferial del Palacio de Convenciones de La Habana. En la exposición destacó la participación de 117 empresas extranjeras y 112 compañías nacionales. Durante su intervención, el viceministro de la República, Eduardo Díaz, denunció categóricamente las criminales medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos a la isla del Caribe, las cuales incrementan el bloqueo al sector de la salud en la isla. Vamos a escuchar. Honra con su presencia en este recinto ferial 229 empresas, de ellas
117 extranjeras y 112 nacionales de 37 países. Los más representados, además de Cuba, son España, China, Panamá y Brasil. Esta feria se caracterizará por un elevado compromiso con la ciencia y la innovación. Se ha preparado un extenso y novedoso programa científico que abarca más de 50 actividades con la participación de prestigiosas instituciones cubanas e internacionales. Le cuento ahora que en Venezuela el turismo nacional se incrementó 16,3% durante Semana Santa en comparación con el año 2024. Así lo informó el presidente de esa nación, Nicolás Maduro, durante su programa Maduro Más. En el año 2024 se movilizaron 10.621.606 turistas, en su mayoría nacionales. Este año, 12.353.165 turistas visitaron no solo a sus familiares, sino la diversidad de espacios geográficos existentes en el país. Del mismo modo, el mandatario también precisó que la ocupación hotelera en todo el país creció un 80%, siendo los estados Falcón, La Guaira y Miranda los más concurridos. El presidente del mismo modo aplaudió a las autoridades por garantizar la seguridad de los turistas, lo que beneficia el crecimiento económico del país. Y por otro lado, la ministra de Viviendas del nuevo gobierno uruguayo renuncia al conocerse que adeuda tributos domiciliarios desde hace años. Veamos detalles a continuación con nuestro compañero Mateo Grille. El gobierno uruguayo sufrió su primer golpe inesperado. Cecilia Cairo, una de las ministras en quien se había depositado más confianza, renunció al Ministerio de Vivienda apenas 48 días después de haber asumido. La decisión llegó tras conocerse que debía una suma importante en tributos por su propia vivienda, la que había levantado años atrás con sus manos en un terreno baldío. El terreno es mío, así que lo que toca hacer es regularizar las construcciones. No le robé a nadie, no me quedé con plata de nadie. ¿Tu renuncia? Mire, en política yo ya estoy acostumbrada a que estas cosas pasan. Y no sé si por esto hubiera sido tan cruda, ¿no? Creo que no. Pero vuelvo a repetir, no me quedé con nada de nadie. Seguramente hay un montón que en política tienen deudas y que van a tener que regularizar. Hay que acostumbrarse a eso, chiquilines, y bueno, yo regularizaré. Más allá de las primeras explicaciones, el tema fue escalando rápidamente y apenas horas después de conocido fue el propio presidente Yamandu Orsi, que participaba de un acto oficial, quien habló. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en una administración que recién empieza. Bueno, no es algo grato, por supuesto, más con la relación personal que yo tengo con Cecilia, a quien aprecio mucho. Pero bueno, la política es así, la gestión es así y hay que seguir avanzando, y ella misma lo dijo. Por lo que es el compromiso con el país, con la gente, son las decisiones que hay que tomar. Además, el episodio se da en momentos en que comienzan a escucharse voces que piden mayor determinación para concretar los cambios propuestos en la campaña electoral. Hechos como el protagonizado por la ahora exministra podrían impactar en la credibilidad del gobierno. No, si hay algo que el Frente Amplio criticó duramente durante los 5 años de gobierno de la calle Pou, fue básicamente los casos de corrupción o de apartamiento de cierta, ¿cómo así decirlo?, legalidad de alguno de sus principales figuras. Ahí hubo un discurso muy fuerte del Frente Amplio apelando a la honestidad, y ese fue el eslogan de campaña, que regrese la dignidad o la honestidad al gobierno, y esto claramente tenía un golpe directo al corazón de ese eslogan y de esa campaña política. La salida de Cecilia Cairo del Poder Ejecutivo expone una fragilidad temprana del nuevo gobierno uruguayo comandado por Orsi, justo cuando intenta consolidar un rumbo claro. Pero además deja una advertencia. Los tiempos para mostrar resultados se acortan y cada error puede tener un alto costo político. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso, en contexto, en medio de la guerra comercial y arancelaria de Trump en contra de la economía mundial, el más afectado es el propio Estados Unidos. ¿Por qué se lo digo? Se lo cuento al regresar.
Estamos de vuelta en Impacto Económico. Mire, en medio de la guerra arancelaria en contra de la economía mundial impulsada por el presidente Donald Trump, parece que el más afectado será el propio Estados Unidos. Según la previsión del Fondo Monetario Internacional, se vaticina una recesión económica del 40% para este año. El informe destaca que el riesgo de recesión para la economía estadounidense ha pasado del 25% proyectado en el pasado mes de octubre al 40% actual debido a la impredecible política arancelaria del mandatario. De la misma forma, apuntó a que el crecimiento económico mundial se desacelerará al 2,8% este año después del 3,3% del año pasado y significativamente por debajo del promedio histórico. Esto según pronóstico en sus perspectivas de la economía mundial. La desaceleración prevista en Estados Unidos es aún más pronunciada debido a que es probable que la economía crezca solo un 1,8% en 2025 en comparación con la expansión del 2,8% en 2024. Y otro factor que afecta a la economía interna de los Estados Unidos es la caída del dólar, el cual marcó nuevos mínimos ante la pérdida de confianza en la divisa estadounidense tras la guerra arancelaria de Trump en contra de otros países. A continuación, algunos detalles. El dólar ha marcado una caída constante en los mercados globales, llegando a su nivel más bajo en una década frente al franco suizo, y se deslizó hasta su nivel más débil frente al yen en 7 meses, mientras que el euro subió con un cambio de 1.15 dólares por cada euro en el comienzo de las operaciones del mercado de divisas, su máximo en 3 años, en medio de la crisis de confianza en el dólar. El índice del dólar de Bloomberg frente a una cesta de divisas alcanzó su punto más bajo desde enero de 2024. Mientras tanto, en países de Latinoamérica como Perú, el dólar cerró con bajas según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú. Por otro lado, en Colombia, baja el precio luego de la Semana Santa. El precio del dólar estadounidense cerró en un promedio de 4.273.56 dólares. Esto significó una caída de 32.98 dólares frente a la tasa representativa del mercado nacional. La nueva caída del dólar se produce tras los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el presidente de la Reserva Federal y su guerra comercial arancelaria declarada contra el mundo. En medio de esta confrontación, las materias primas ya vienen reaccionando con precios que retroceden de máximos históricos y aumentan la represión de las estructuras de costos de las empresas. Por otra parte, el gobierno de Donald Trump está llevando a cabo una reducción significativa del personal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, atentando así en contra del sustento de miles de ciudadanos. Los planes internos indican que el número total de despidos podría alcanzar los 40,000 y esto representaría una disminución de hasta el 40% de la fuerza laboral del país, reduciendo así el número de empleados de aproximadamente 100,000 a entre 60,000 y 70,000. El IRS, que es justamente este organismo, plantea reducir el tercio de su personal en 2025, lo que genera preocupación sobre su capacidad para auditar y recaudar impuestos de manera efectiva. El Departamento del Tesoro defiende el plan como una medida para mejorar la eficiencia, revirtiendo la expansión del personal durante el gobierno de Biden. Sin embargo, expertos en política tributaria advierten que estos recortes podrían resultar en una pérdida de cientos de miles de millones de dólares en ingresos fiscales no recaudados, lo que podría agravar el déficit público de Estados Unidos, que superó los 1,83 billones en 2024. Se argumenta que la falta de personal debilitará la capacidad del IRS para combatir la evasión fiscal, beneficiando así a los defraudadores. Pero eso no es todo. Revisemos los alarmantes niveles de pobreza que marcan la vida de los ciudadanos dentro de uno de los países considerados más ricos del mundo. Nuestro corresponsal en Nueva York, Henry Camelo, nos explica en la siguiente historia. La pobreza en Estados Unidos aumenta cada día más. En la ciudad de Nueva York, 1 de cada 4 personas no tiene suficiente dinero para pagar por comida o vivienda. Y según un reporte de la Universidad de Columbia, la comunidad hispana está entre las más afectadas. Desde la pandemia, el costo de la comida ya acá llega al punto en que casi se ha doblado el costo de la comida. Y los salarios y las pensiones no se han doblado desde 2024, 2023. Y eso es lo que hace más y más difícil a todas las personas poder sobrevivir aquí en Nueva York. Según los últimos datos de la Oficina del Censo, actualmente
Actualmente, 37,9 millones de personas viven en la pobreza en Estados Unidos y solo en Nueva York, con una población de 8,4 millones, aproximadamente 2.265.000 personas enfrentan dificultades alimentarias, incluidos 673.000 niños, pese a que el 32,4% de los hogares reciben beneficios de programas como el de asistencia nutricional suplementaria SNAP. Estos no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Y según este último censo, más del 50% de los adultos mayores en esta ciudad viven en la pobreza. José Álvarez, a sus 60 años, es muestra de ello. Acá vengo es por lo que no tengo trabajo y no tengo dinero para comprar comida ni para la renta. O sea, uno como aquí han conversado que aquí dan comida, que me he venido con mi amigo, que él me trajo. Y eso a ver si me dan, todavía no he recibido, pero a ver si me dan. ¿Qué la trae hoy por acá? Pues vengo a ver si hay algo para la semana. Gracias a Dios siquiera hay este programa. Gracias a organizaciones de ayuda como el Ejército de Salvación y La Jornada, miles de personas vulnerables reciben donaciones de alimentos para llevar a su hogar. Desde tempranas horas de la mañana, la fila de personas a la espera de alimentos cada día es más extensa. Hay muchas personas de mayor de edad, sí, hay muchas, pero en realidad ellas vienen porque les falta su alimento en su casa, porque todo está caro, porque el salario que reciben no se les alcanza. Tenemos, creo que 2 de cada 7 personas de la tercera edad, todos los menos de los equivocados, esta noche van a irse a la cama con hambre. Y eso no está bien. Somos un país muy rico, somos una ciudad muy rica, ¿no? Y no hay ninguna razón para que ellos no puedan hacerlo. Y la situación podría empeorar. Esta semana la Cámara de Representantes aprobó una resolución presupuestaria que exige recortes de $2.000 millones en el gasto federal durante una década, incluidos gastos para el seguro de salud público, Medicaid y el programa de cupones de alimentos. Pablo Daniel Jo y Henry Camelo, Telesur, Nueva York. Hacemos una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso en nuestro recorrido 360 estaremos hablando del oro, que sube a un precio histórico por encima de los $3.500 tras la caída de la divisa norteamericana. Esta información y más cuando regresemos. Hemos regresado a Impacto Económico y es momento de hacer nuestro recorrido 360. Comenzamos hablando del oro, que alcanzó un máximo histórico de más de $3.000 por cada onza, impulsado por la búsqueda de refugio en valores seguros ante la tensión en los mercados internacionales. Conozcamos algunos detalles en el siguiente material. Este martes 22 de abril, el oro cotizó aproximadamente $3.468 por onza, después de haber llegado a un récord de $3.500.10 en las primeras horas de la mañana. La subida del metal precioso coincidió con una caída en el valor del dólar estadounidense, que se vio afectado tras la baja del índice de Wall Street al cierre del lunes. Los inversores mostraron preocupación por la posible interferencia de Trump en la independencia de la Fed, especialmente tras sus ataques públicos contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y las declaraciones en las que sugería que era hora de que Powell terminara su mandato. Estos acontecimientos generaron un ambiente de incertidumbre en los mercados financieros, que se vio reflejado en un aumento en la demanda del oro, tradicionalmente considerado un activo seguro en tiempos de crisis. La tensión se intensificó tras el anuncio de Trump de imponer aranceles adicionales, lo que aumentó el temor a una escalada en la guerra comercial con China. Además, el gigante asiático reafirmó su postura de oposición a cualquier acuerdo que pueda perjudicar su economía, lo que elevó aún más la incertidumbre global.
Este escenario ha llevado al oro a acumular una subida del 30% desde comienzos del año, reflejando la percepción de los inversores de que el metal puede proteger su capital frente a los riesgos económicos y políticos actuales. En resumen, la combinación de tensiones comerciales, incertidumbre política interna y la percepción de una posible recesión en Estados Unidos han impulsado al oro a niveles históricos, consolidándolo como un refugio en tiempos de alta volatilidad e inestabilidad global. Y le cuento que este lunes el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, informó que el gobierno no cederá a las demandas de Estados Unidos para llegar a un acuerdo sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. El premier subrayó que si el país cede ante las condiciones de Washington, no podrán garantizar los intereses nacionales. Japón ha estado trabajando para proteger la agricultura y otros sectores claves del desarrollo. Tokio prepara su estrategia para afrontar una segunda ronda de negociaciones antes de finales de abril, después de que representantes de ambos países mantuvieran conversaciones iniciales, esto a principios de abril. Altos funcionarios estadounidenses han calificado los aranceles sobre las importaciones agrícolas a Japón, incluido el arroz, de barreras comerciales injustas. Pasamos ahora al gigante asiático debido a que en el primer trimestre las plataformas de comercio electrónico en China impulsaron la demanda interna y apoyaron la expansión del comercio exterior. Se promovieron programas para conectar proveedores y compradores, fortaleciendo el mercado local. Las ventas en línea de productos digitales crecieron un 7,4%, mientras que el entretenimiento en línea aumentó un 40% y la comida en restaurantes un 29,2%. Además, el gobierno y las empresas colaboraron para integrar el comercio interno y externo con más de 10 plataformas entregando productos de calidad del extranjero a los hogares. También se organizaron eventos para conectar proveedores con compradores y facilitar el acceso a productos de alta calidad en el mercado nacional. De China pasamos a India, ya que se ha decidido imponer un arancel del 12% a la importación de ciertos productos planos del acero, tanto aleado como no aleado. El ministro H.D. Kumaraswamy informó que esta medida busca proteger a las empresas nacionales, especialmente a las pymes, garantizar competencia justa en el mercado, ayudando a estabilizarlo y fortalecer la confianza de la industria local. La decisión coincide con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en medio de la guerra arancelaria iniciada por Washington, que en febrero elevó a un 25% los aranceles al acero importado. La Asociación India del Acero expresó su preocupación, advirtiendo que estas barreras podrían dañar las exportaciones y aumentar costos, afectando el mercado global y las cadenas de suministro. La medida busca equilibrar las relaciones comerciales y proteger la industria siderúrgica india frente a las tensiones internacionales. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Iniciamos como todos los días con el barril del intermedio de Texas, el WTI, que marcó un precio de $64.22 con un alza de $1.91. Por su parte, el barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $67.38 con un incremento de $1.12, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $69.65 con un incremento de 15 céntimos del billete verde. De esta forma despedimos Impacto Económico. Recuerde que para comentarios y sugerencias puede escribirnos a través de nuestra dirección de email impactoeconómico@telesurtv.net y también a través de nuestras cuentas @telesurimpactoe y @danieltelesur. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.